Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Vicente Cayupe, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, La Flojera It, Azuzuk, El Siru, El Papas 3000, Sloaubert, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 11. ¿Necesitas ayuda? Dame ganado. La visión de la barra de oro golpeando el suelo hizo que Kira se arrodillara angustiada, tratando frenéticamente de sacarla de la tierra. Le temblaron las manos mientras levantaba cuidadosamente el metal precioso, y su expresión demasiado cautelosa hizo que Marcus se riera un poco. Alvida no sintió celos al ver esta escena. En cambio, miró a Marcus con emociones complejas girando por su mente. Desde que había comenzado a seguirlo, había adquirido esta hermosa apariencia, que por sí sola era motivo suficiente para permanecer a su lado. Claro, a veces todavía le preocupaba el dinero, pero para alguien como ella, un pirata, eso no era exactamente un problema. Después de todo, cuando los piratas necesitaban dinero, simplemente salían y lo tomaban. Pero claramente, Marcus parecía ser del tipo de buen corazón que no iniciaría ese tipo de cosas. Sin embargo, ella no tenía prisa. Mientras eventualmente se quedaran sin fondos, resolverían algo. En el peor de los casos, siempre podrían encontrar un trabajo legítimo, ¿verdad? Tarde o temprano, esta era obligaría al hombre frente a ella a tomar decisiones más difíciles sobre cómo sobrevivir. O tal vez descubriría una forma completamente nueva de ganar dinero. Ella simplemente no esperaba que él casualmente produjera riqueza más allá de su imaginación más salvaje. Solo esa caja de mineral de oro valía una fortuna. No es de extrañar que este hombre le hubiera dado algo tan raro y valioso como una fruta del diablo, a pesar de que ella había sido una completa desconocida. Al verlo llevar suministros, ella se adelantó para ayudar. ¿Dónde debería poner estas cosas? Llévalo a la cubierta. He colocado una trampilla allí. Simplemente coloque estos recursos minerales uno por uno a través de la abertura. Lo tengo. Kira también se quedó cerca de Alvida, lista para ayudar. Aunque había estado muerta de cansancio hace unos momentos, ver ese enorme lingote de oro de alguna manera había reavivado sus reservas de energía. Aguanta, no te apresures. Come algo primero. Marcus les impidió continuar con su trabajo. No era una especie de esclavista, su tripulación necesitaba ser alimentada adecuadamente. Mientras hablaba, sacó algunas frutas tropicales. Estas frutas modificadas por Minecraft tuvieron efectos casi mágicos. Después de restaurar completamente el hambre, en realidad comenzaron a regenerar la salud. La rápida curación de Alvida de sus lesiones anteriores fue gracias a estos. Y en los últimos días, había descubierto un beneficio oculto adicional. Las frutas no solo restauraban la salud, sino que también reponían rápidamente la resistencia y la energía. Es por eso que ambas niñas habían podido trabajar todo el día sin sentir hambre ni agotamiento total. Tomando las frutas ofrecidas, no dudaron y comenzaron a comer de inmediato. Kira tenía poco apetito, 3 piezas eran suficientes para llenarla por completo. Alvida, por su parte, devoró más de 20 piezas antes de detenerse finalmente. Marcus se quedó sin palabras viéndola comer. En el mundo de One Piece, los individuos verdaderamente poderosos siempre eran comedores masivos. Parecía ser una regla universal. Si pudieras visualizarlo con estadísticas al estilo RPG, el consumo de alimentos de Alvida probablemente era más del doble de la capacidad de Marcus. Una vez que terminaron de comer, el trío volvió al trabajo. Su velocidad de transporte fue impresionantemente rápida con la coordinación de los tres. Con la luna colgando en lo alto, Marcus y los demás finalmente terminaron de procesar el recorrido minero de todo el día. La mayor parte del tiempo, Marcus y Alvida manejaban el trabajo pesado y el transporte de carga. Kira se encargó de abrir los contenedores de almacenamiento y colocar cuidadosamente los artículos dentro uno por uno. Cuando los artículos se almacenaban dentro de los contenedores, de alguna manera se encogían y se volvían mucho más livianos de manejar. Solo volvieron a su tamaño normal cuando se tomaron fuera de la influencia del contenedor.
pero al transferir artículos directamente de una caja a otra, con Kira manejando el proceso, el tamaño no cambió en absoluto, lo que permitió transferencias rápidas y eficientes. Marcus ocasionalmente hacía viajes al almacén de su barco para combinar todos los lingotes de hierro en bloques de hierro comprimido usando sus habilidades de artesanía. Si esto todavía fuera un videojuego, podría haber usado modificaciones para automatizar todo el proceso, pero esa no era una opción ahora. Incluso con toda la compresión y optimización, terminaron llenando más de 30 contenedores de almacenamiento grandes adicionales. Para cuando estaban terminando, el estómago de Kira comenzó a gruñir ruidosamente de nuevo. Marcus estaba a punto de ofrecerle más fruta cuando Alvida interrumpió. Vamos a esperar la fruta por ahora. Mira por ahí. Se estaba cansando un poco de las frutas tropicales después de comerlas tanto durante la semana pasada. El sabor estaba bien, pero la variedad estaría bien. Marcus miró con curiosidad en la dirección que ella señalaba. Efectivamente, se había encendido una gran hoguera en el lejano pueblo, y podía ver a la gente reunida a su alrededor. ¿Qué está pasando allí? Su ciudad fue tomada por Buggy hasta hace poco. Alvida compartió brevemente la información que había recopilado durante su visita anterior. Marcus se sorprendió al principio, pero luego asintió con comprensión. Tenía perfecto sentido. Se dirigían hacia Loguetown, por lo que su ruta inevitablemente se superpondría con el camino de Luffy y su tripulación, especialmente porque Luffy probablemente ya se había encontrado con Nami y su rumbo estaba establecido. Vamos a comprobarlo. Podría ser divertido. El grupo se dirigió al pueblo. La ciudad se llenó de risas, música y celebración. Cuando la gente del pueblo vio a Alvida, la saludaron calurosamente como a una vieja amiga, ofreciéndole comida y bebidas de inmediato. Marcus y Kira también fueron tratados con amabilidad y hospitalidad. Los aldeanos estaban increíblemente animados, e incluso el jefe de la aldea vino personalmente. Al ver que los visitantes eran solo dos mujeres jóvenes y un hombre, ninguno de los cuales parecía alborotador, les dio una bienvenida entusiasta y comenzó a contar historias sobre las hazañas heroicas de Luffy y su tripulación. Al escuchar los cuentos, que coincidían exactamente con lo que Marcus ya sabía de la historia original, encontró toda la experiencia bastante entretenida. Kira, sin embargo, parecía cada vez más confundida al escuchar los detalles. Entonces, ¿se les puede seguir llamando piratas? Preguntó con perplejidad. Jajaja, por supuesto que siguen siendo piratas. Pero este mundo tiene gente buena y gente mala. Claramente, Luffy y su tripulación son el buen tipo de piratas, los elogió el jefe de la aldea sin dudarlo. La expresión de Kira se volvió aún más compleja. El jefe de la aldea notó su mirada preocupada y se rió de buena gana. Hay mucha gente buena en este mundo. Si conoces a algunos, ¿por qué preocuparte por su identidad? Marcus acarició suavemente a Kira en la cabeza. Él tiene razón. Al igual que no todos los marines son buenas personas, no todos los piratas son malos. Tienes que juzgar a las personas en función de sus acciones, no de sus títulos. Kira asintió pensativa, luego se sumergió felizmente en la fiesta que los aldeanos habían preparado para la celebración. Esa noche, comió más de lo que Marcus la había visto consumir, y escuchó atentamente innumerables historias sobre héroes, aventuras y la complicada naturaleza del bien y el mal en su mundo. Incluso la invitaron a probar una cerveza de trigo local, que probablemente no fue la mejor idea. Al final, Alvida tuvo que llevar al navegante un poco borracho de regreso a su barco. Marcus, sin embargo, se quedó atrás para tener una conversación privada con el jefe de la aldea. Parece que quieres preguntarme algo. Me quedé porque quería saber, ¿tiene su aldea ganado, ovejas o gallinas? Estoy dispuesto a pagar bien. Bueno, el jefe de la aldea parecía preocupado y conflictivo. No era que no tuvieran ganado, lo tenían, pero no muchos animales habían sobrevivido a los eventos recientes. Incluso con dinero, sería difícil comprar alguno. Debido a la ocupación de los piratas de Buggy, gran parte de su ganado había sido robado o sacrificado para abastecerse. Mientras celebraban ahora, la mayor parte de la carne que se servía provenía de animales que la tripulación pirata había matado antes de ser derrotada. ¿Es un problema de suministro? Puedo pagar más que el valor de mercado. No se trata solo del dinero. ¿Has visto el estado actual de nuestra ciudad?
Después de todo el caos y la destrucción recientes, no quedan suficientes tiendas en funcionamiento y muchas familias han perdido casi todo lo que poseían. El ganado restante debe distribuirse con cuidado para garantizar que las personas puedan reconstruir sus vidas, de lo contrario, no sobrevivirán los próximos meses. Ya veo, Marcus ahora entendió la situación. Después de pensarlo un momento, hizo una propuesta. Si ese es el caso, puedo ofrecerle a su gente algo a cambio, un refugio seguro donde puedan reubicarse temporalmente. Es lo suficientemente grande como para albergar a varios miles de personas. Incluso puedo construir una docena de casas adecuadas para familias que las necesitan. ¿Hablas en serio?, preguntó el jefe de la aldea, claramente escéptico. Lo que Marcus estaba proponiendo sonaba casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Sois trabajadores de la construcción o constructores de profesión? Naturalmente, había notado su barco antes. Como no ondeaba banderas piratas ni parecía particularmente amenazante, no le había dado mucha importancia. No exactamente, pero lo suficientemente cerca. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuánto tendría que pagar? Lo mismo que pedí originalmente. Solo un par de vacas, ovejas y pollos cada uno. Eso es todo. ¿Eres de verdad? El jefe de la aldea apenas podía creer lo que estaba escuchando. Capítulo 12. Ciudad Naranja. Solo algo que armé mientras trabajaba, respondió Marcus con una sonrisa. El jefe de la aldea pensó por un momento, sopesando sus opciones, luego asintió con la cabeza. Después de todo, un proyecto de esta magnitud normalmente tardaría varios meses en completarse. Confiaba en que podría encontrar nuevo ganado dentro de ese plazo, especialmente si este joven realmente podía cumplir sus promesas. Sin embargo, la realidad rápidamente lo dejó sin palabras. Observó cómo Marcus se acercaba a las ruinas dejadas por el bombardeo de artillería de Buggy. Un pico apareció en su mano. Comenzó a martillar la pila de escombros y luego, ¡boom!, todos los escombros simplemente desaparecieron. ¿Qué demonios? El jefe de la aldea estaba completamente estupefacto, frotándose los ojos para asegurarse de que no estaba alucinando. Pero la parte verdaderamente increíble aún estaba por venir. Marcus comenzó a construir casas, los edificios se levantaron del suelo como si estuvieran siendo ensamblados a partir de enormes bloques de construcción. Al principio, le preocupaba si las estructuras construidas tan rápidamente podrían ser robustas o seguras. Pero no importaba cuánto los empujara, pateara o probara, las paredes no se movían ni un centímetro. Se sentían más sólidos que cualquier cosa que hubiera encontrado. En menos de una hora, se habían erigido más de una docena de edificios limpios y ordenados. Completo con balcones, chimeneas, cimientos adecuados e incluso segundos pisos. Aunque todavía no había ventanas, puertas ni muebles interiores, esto por sí solo les había ahorrado meses de arduo trabajo. Entonces, ¿qué opinas?, preguntó Marcus, quitándose el polvo de las manos. Lo es increíble. Nunca había visto nada igual. Lástima que no pude encontrar arena, de lo contrario también podría haber hecho vidrio para las ventanas. Esto es más que suficiente. Esto ya es mucho más de lo que esperábamos, respondió rápidamente el jefe de la aldea, casi temeroso de que Marcus decidiera casualmente construir una ciudad entera solo para ser minucioso. Marcus no solo había limpiado todos los escombros y escombros, sino que ya había construido viviendas adecuadas para las familias desplazadas. Esto les había ahorrado mucho tiempo y recursos. Ahora todo lo que necesitaban hacer era instalar muebles y accesorios básicos, y los aldeanos sin hogar podían ser reasentados de inmediato. Lo que Marcus había logrado en una hora le habría llevado a un equipo de construcción ordinario de 3 a 4 meses de arduo trabajo. Muy bien, sígueme. Déjame mostrarte el refugio que mencioné. Espera, ¿ya terminaste eso también? Como dije, solo algo que hice mientras trabajaba. Cuando el jefe de la aldea vio el enorme complejo subterráneo, quedó completamente atónito. La escala estaba más allá de lo que podía haber imaginado, vastas cámaras sostenidas por pilares de piedra perfectamente colocados, con antorchas que proporcionaban una iluminación cálida y uniforme en todo el espacio. Esto es enorme. No había nada como esto debajo de nuestra ciudad antes. Pero espera, ¿no colapsará todo?
No, no, esto no servirá. El jefe de la aldea inmediatamente comenzó a sacudir la cabeza presa del pánico, visiones de toda la ciudad hundiéndose en la tierra. Marcus se rascó la cabeza. No te preocupes por eso. Mira esto. Los pilares de soporte de piedra comenzaron a levantarse del piso uno por uno. En cuestión de minutos, todo el espacio se reforzó con columnas sólidas y espaciadas uniformemente. No se había molestado en realizar cálculos complejos de ingeniería, pero las matemáticas eran lo suficientemente simples. Colocó antorchas cada 12 cuadras para una cobertura de iluminación óptima. El espacio medía aproximadamente 40 filas por 131 columnas. Área total. 40-131 igual aproximadamente 5.240 bloques cuadrados. Eso equivalía al espacio de unas 3.000 canchas de baloncesto. El jefe de la aldea cayó de rodillas. Este santuario subterráneo podría albergar cómodamente de 3 a 4.000 personas durante emergencias, más que suficiente para toda la población de su ciudad de menos de 1.000, con espacio también para las comunidades vecinas. Marcus no solo había resuelto su crisis inmediata de vivienda, había creado un refugio para desastres a largo plazo que podría protegerlos de futuras amenazas. Esto fue más allá de lo que podrían haber esperado. ¿Cómo? ¿Cuánto quieres por todo este trabajo? ¿No acordamos ya el precio? 2 vacas, 2 ovejas y 2 gallinas. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que quieres? El jefe de la aldea sintió que estaba atrapado en una especie de sueño maravilloso. Solo 6 animales para un proyecto de construcción que normalmente costaría millones de vallas y tardaría meses en completarse. Marcus encontró divertida la expresión del anciano. Después de todo, de todos modos había extraído una enorme fortuna en mineral de hierro de la excavación subterránea. Si la capacidad de almacenamiento de su barco no hubiera alcanzado sus límites, podría haber continuado extrayendo durante días. Pero después de considerar la situación, sonrió y agregó: si se siente culpable por el trato, simplemente agregue algunos de sus productos especializados locales como bonificación. Por supuesto. Por supuesto. El jefe de la aldea accedió de inmediato, todavía sin poder creer su buena fortuna. Antes de irse, Marcus también creó varias rutas de escape adicionales que conectaban el refugio subterráneo con la superficie, asegurando que las personas no quedarán atrapadas si alguna vez se bloqueaba la entrada principal. La mañana siguiente llegó con cielos despejados y suaves brisas marinas. El jefe de la aldea apareció en su nave brillante y temprano, acompañado por varios entusiastas de los pobladores que todavía estaban conversando animadamente acerca de los días previos a la milagrosa proyecto de construcción. Él trajo exactamente lo que habían acordado: 2 vacas, 2 ovejas, y 2 pollos, todos sanos y bien alimentados. Pero también me trajo a lo largo de generoso canastas de su local de la cosecha de la especialidad. Fresco, perfectamente naranjas maduras. Por cierto, ¿cuál es el nombre oficial de la ciudad? Marcus preguntó cómo se supervisó el traslado de ganado en el barco. Se llama Orange Town, dijo con orgullo el jefe de la aldea. Marcus quedó momentáneamente aturdido. Orange Town. Se rascó la cabeza, tratando de recordar los detalles de la historia original. Ustedes cultivan muchas naranjas por aquí. Oh, sí, este suelo y clima son perfectos para el cultivo de cítricos. A lo largo de las generaciones, las naranjas se convirtieron en nuestro cultivo estrella y principal exportación. Somos bastante famosos por ellos en todo el East Blue. ¿Sabes si hay otros lugares que también cultivan naranjas? No estoy seguro de eso. Pero he escuchado de comerciantes ambulantes que podría haber otra región de cultivo de naranjas en alguna parte, y, por lo que tengo entendido, esa zona está fuertemente controlada por piratas. La mayoría de los comerciantes tienen demasiado miedo de hacer negocios allí debido al peligro. Ya veo. Es bueno saberlo. Marcus archivó esa información para referencia futura. Podría valer la pena investigar más adelante, especialmente si de todos modos se dirigían en esa dirección. Alvida supervisó cómo se llevaban las cestas de naranjas a las áreas de almacenamiento ampliadas de su barco, aunque no prestó mucha atención a la fruta en sí.
Poco después de terminar la ganadería de transferencia y final de las despedidas, su pequeña tripulación partió de Naranja de la ciudad de reanudar su viaje hacia Logueto. Mientras navegaban lejos del puerto, la curiosidad de Alvida finalmente se apoderó de ella. Entonces, ¿cuál es su plan con todos estos animales?, preguntó, observando a Marcus asegurar el ganado en un área especialmente construida del barco. No planeas seriamente criarlos a bordo, ¿verdad? Eso es exactamente lo que estoy planeando, respondió Marcus. ¿En serio? Quiero decir, las gallinas están bien, no necesitan mucho espacio y comerán prácticamente cualquier cosa. Pero vacas y ovejas necesitan hierba, y mucha. ¿Has pensado en cómo vas a alimentarlos aquí? Alvida había visto muchos barcos que transportaban ganado durante sus días de piratería, pero generalmente era un arreglo a corto plazo antes de sacrificarlos para obtener carne. Las ovejas eran algo manejables ya que eran omnívoras y podían sobrevivir con sobras cuando era necesario. Algunos piratas excéntricos incluso mantenían razas especializadas tanto para el trabajo como para su eventual consumo. Pero las vacas eran un desafío completamente diferente. El ganado necesitaba mucha hierba y grano para mantenerse sano. Déjame mostrarte algo genial, dijo Marcus con una sonrisa, acercándose a las dos vacas. Los animales permanecieron tranquilos y relajados, completamente inconscientes de lo que estaba a punto de suceder. Moo. Una de las vacas incluso soltó un sonido alegre cuando vio algo en las manos de Marcus. Porque lo que vio fue trigo. Trigo fresco y dorado que se veía absolutamente perfecto. Anteriormente, Marcus no había priorizado el cultivo de trigo porque carecía de suficiente harina de huesos para los ciclos rápidos de crecimiento de los cultivos. Necesitaba esa harina de huesos para acelerar el crecimiento de los árboles y la cosecha de madera. Pero ahora, con sus enormes reservas de mineral de hierro, ese problema estaba completamente resuelto. Preocupado por quedarte sin harina de huesos, ahora tenía hierro, lo que significaba que podía fabricar tijeras. Con tijeras, podía cosechar hojas de manera eficiente, convertirlas en abono en harina de huesos y crear un ciclo agrícola completamente sostenible. Ahora, con una capacidad ilimitada de producción de trigo, podía alimentar fácilmente tanto al ganado vacuno como a las ovejas. Incluso podría hacer que se reproduzcan y construyan una manada adecuada. Aunque, por supuesto, necesitaría probar si la mecánica de reproducción de Minecraft funcionaba de la misma manera en esta realidad. Ambas vacas se reunieron inmediatamente frente a Marcus, mirando el trigo en sus manos con hambre e interés. Las dos ovejas también notaron la conmoción, pero desafortunadamente estaban aseguradas en un corral cercano y solo podían mirar con envidia. Asintió con satisfacción, aparentemente complacido de que Minecraft Weat funcionara en animales reales tal como esperaba. Luego ofreció un pedazo de trigo a cada vaca. Los animales masticaban pensativamente, y sus expresiones sugerían que acababan de probar algo absolutamente celestial. Ambas vacas mostraron claros signos de disfrute dichoso, y luego, partículas en forma de corazón comenzaron a flotar alrededor de sus cuerpos en una animación claramente parecida a un juego. Lo que sucedió después fue pura magia. Las dos vacas se acercaron una a la otra y luego, con un repentino sonido pop y un breve destello de luz, un ternero sano en blanco y negro apareció entre ellas. Alvida estaba completamente aturdida, con la boca abierta. Miró desde la cría a los animales parentales, luego de regreso a la cría, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Espera, ¿así es como funciona la reproducción? De ningún modo. Esas dos reses son toros. Capítulo 13. Es semen, no, es leche. Dos novillas acababan de dar a luz a un ternero. Olvídate de Alvida por un momento. Incluso los dos toros mismos estaban absolutamente aterrorizados cuando se dieron cuenta de lo que les acababa de pasar. Algo que destrozó por completo el orden natural había ocurrido justo ante sus ojos, y ellos fueron quienes lo experimentaron de primera mano. Kira miró fijamente la escena por un momento, luego miró a su alrededor con incredulidad. Incluso corrió debajo de los toros para verificar su anatomía. Los resultados de su investigación confirmó lo que todos ya sabíamos, que ambos fueron definitivamente masculino. Durante varios largos minutos, las dos chicas se quedó mirando a Marcus en silencio, tratando de procesar lo que había presenciado.
2 toros de dar a luz a alta velocidad había destruido completamente su comprensión de cómo el mundo se supone que funciona. Pero Marcus no estaba terminado de demostrar todavía. Se trasladó a los 2 ovejas siguiente. Las ovejas no tenía sentido nada inusual acerca de la situación. Se quedó mirando con ojos hambrientos en el trigo en su mano, babeando. Entonces, algo igualmente mágico sucedió de nuevo, las 2 ovejas dieron a luz corderos. Todo perfectamente cuadrado, al igual que la pantorrilla. Finalmente, se acercó a las gallinas. Esta vez cambió el trigo por semillas de trigo, que parecían más apropiadas para las aves de corral. Y una vez más, ocurrió algo completamente impactante. El proceso de puesta de huevos se omitió por completo, los polluelos nacieron instantáneamente en el acto. ¡Qué demonios! La expresión de Alvida se volvió cada vez más desconcertada. Los poderes de la fruta del diablo eran realmente misteriosos y, a menudo, desafiaban la lógica, pero ¿no se estaba volviendo un poco ridículo? Su propia fruta resbaladiza solo suavizaba su piel y dejaba que las cosas se deslizaran de su cuerpo. Pero las habilidades de Marcus parecía abarcar mucho más que un poder específico. Marcus miró a los corderos y terneros, como un granjero admirando una cosecha exitosa. Les dio unas palmaditas en la cabeza perfectamente geométricas. Sin desprendimiento de pieles, sin productos de desecho que limpiar, y solo necesitaban pequeñas cantidades de comida para sobrevivir indefinidamente. Era absolutamente perfecto para cultivar en un espacio limitado. Desafortunadamente, parecía que ya no se podían apilar o almacenar como elementos en el juego, ahora eran criaturas reales y vivientes. Abandonando cualquier idea de agricultura de densidad extrema, rediseñó rápidamente una sección de la cubierta para acomodar su nuevo ganado. Aunque aún no había logrado obtener bloques de pasto, alimentarlos con trigo funcionó perfectamente bien para sus necesidades inmediatas. ¿Vas a criarlos así?, preguntó Alvida, su expresión cada vez más desconcertada por momentos. ¿Por qué no? ¿Hay algún problema con eso? Definitivamente es posible, si no le preocupa que se caigan por la borda o que se las coman las aves marinas. Alvida tenía suficiente experiencia en navegación para conocer los peligros reales del océano abierto. En el mundo de One Piece, no eran solo los reyes marinos los que crecían a tamaños enormes, también había enormes aves rapaces que podían arrebatar personas directamente de las cubiertas de los barcos. Colocando animales pequeños abiertamente en la cubierta de esta manera, probablemente no sobrevivirían 2 días. Marcus entendió su preocupación de inmediato. Después de pensarlo un momento, construyó un refugio protector de madera sobre el área de ganado, con paredes y techo. Mirando la cubierta del barco, ahora transformada en lo que parecía un corral flotante, Alvida no pudo soportar seguir mirando. Kira, sin embargo, se acercó al pollito recién nacido y acarició suavemente su cuerpo angular. Aunque parecía duro y geométrico, se sentía sorprendentemente suave al tacto. Definitivamente podía sentir que estaba tocando plumas. Pero estas plumas estaban completamente integradas, no se podían arrancar ni separar, como si formaran parte de un todo sin fisuras. «Esto es tan asombroso», susurró. La chica recién nacida no resistió en absoluto su suave toque. De hecho, parecía disfrutar de la atención, mostrando una pequeña expresión de satisfacción. ¿Puedo ocuparme de este? Ella miró a la pequeña criatura. Marcus asintió. Las vacas, ovejas y gallinas al estilo Minecraft eran completamente pasivas, nunca atacarían a las personas ni causarían problemas. Déjame ver qué tan estables están durante los próximos días. Si no hay problemas, puedes tenerlo como mascota. Está bien. Muchas gracias, Marcus. Kira estaba muy emocionada. Mientras tanto, Marcus ya había tirado un balde en la que había estado planeando utilizar para este propósito exacto. Él se acercó al toro que era más cercano a la valla provisional. El pobre animal estaba todavía en estado de shock, mirando a la plaza en forma de becerro, mientras que la ternera acarició cariñosamente en contra de los toros. No se trata de la leche, es usted. Ambos son. Antes de Alvida pudo terminar su frase, un lamentable de abajo se hizo eco a través de la cubierta. Ella lo miró en silencio, como la leche de alguna manera era extraído del cuerpo del toro. Ella se quedó completamente sin palabras. El toro que acababa de ser ordeñado parecía que toda su fuerza vital había sido drenada.
Pararse erguido parecía requerir toda su fuerza restante. Entonces sus piernas cedieron y cayó al suelo de la cubierta. Su cuerpo continuó temblando incontrolablemente por la experiencia traumática. El otro toro observó esta horrible escena con creciente terror. Sus ojos estaban muy abiertos de pánico e incredulidad. ¿Qué demonios había experimentado en los últimos minutos? Se había visto a sí mismo y a su compañera dar a luz a un ternero, y ahora su compañero incluso había sido ordeñado de alguna manera. El hombre que se acercaba a ellos, era una especie de demonio. ¡Moo! El segundo toro retrocedió hacia la esquina de su corral. Pero Marcus continuó acercándose paso a paso hasta que estuvo justo al lado del aterrorizado animal. Otro mugido miserable resonó al otro lado de la cubierta. Y este toro también fue ordeñado eficientemente en seco. Ambos toros yacían desplomados sobre las tablas de madera, completamente exhaustos. El pequeño ternero parecía confundido por toda la conmoción, pero continuó acariciando felizmente a sus padres. ¿Quieres probar un poco? Marcus se volvió y miró a Alvida, que todavía miraba con los ojos muy abiertos todo lo que acababa de suceder. Ella sacudió la cabeza violentamente, como si la sugerencia misma fuera horrible. Leche de toro, solo imaginar el sabor era suficiente para saber que sería abrumadoramente fuerte y probablemente desagradable. Marcus luego miró esperanzado a Kira. Ella también negó con la cabeza frenéticamente, claramente intimidada por el concepto de leche de toro también. Filisteos, murmuró Marcus, sin molestarse particularmente por sus reacciones. Bajó la vista hacia el cubo de leche que tenía en las manos y lo metió la mano para examinar el contenido más de cerca. Pero cuando su mano tocó el líquido, lo sacó y descubrió que ni una sola gota se le había pegado a la piel. Al ver este interesante desarrollo, cavó un pequeño hoyo en el piso de la cubierta. Trató de verter la leche en el agujero. Como era de esperar, nada salió del cubo. Ya sea que pusiera el recipiente boca abajo o intentara usar comandos mentales para liberar el contenido, nada funcionó. Parece que actualmente estoy siguiendo las reglas básicas de Minecraft, reflexionó pensativamente. Podía beber la leche directamente si quería, pero dado que actualmente no tenía ningún efecto negativo sobre el estado que curar, no habría mucho beneficio en consumirla. Perdiendo interés en la leche por ahora, dirigió su atención a un experimento diferente. Comentarios. Él la agarró con 2 cubos de agua de mar y los vertió en el agua llena de depresiones que él había excavado anteriormente en la cubierta. A continuación, se agitó el agua con su mano durante unos segundos. Cuando él tiró de su mano, era completamente seca. Kira, me traen una taza pequeña de la cocina. Oh. Bien. Kira rápidamente fue a buscar una taza y se la trajeron más. Marcus se sumerge el vaso en la fuente de agua en bloque que él había creado. La copa llena inmediatamente con agua clara. Olió con cuidado, no hay olor. A continuación, tomó un sorbo y se lamía los labios, pensativo. Tampoco salado. Definitivamente no es el agua de mar más. Bebió el resto de la taza de un trago, estaba fría y refrescante, como agua fresca de manantial. Eso pensé. En Minecraft, realmente no existía un concepto de diferentes tipos de agua, el agua del océano, el agua del río y el agua de lluvia, fueron tratadas de la misma manera por los sistemas del juego. Entonces, aunque había recogido agua de mar, una vez que se colocó como bloque fuente, automáticamente se convirtió en agua dulce normal. Luego, tomó 2 tablas de madera y creó una fuente infinita de agua, colocándolas alrededor de los bloques de agua existentes. Perfecto. Justo como pensé que funcionaría. Alvida ha observado este proceso. ¿Qué es exactamente? Una fuente de agua. Infinito agua fresca de la que nunca se acabe. ¿Hablas en serio? Alvida ha encontrado esta afirmación difícil de creer. Marcus le entregó la copa e hizo un gesto para que ella se prueba a sí misma. Ella no dudó, se agachó y comenzó a sacar agua repetidamente y tirarla por la borda. Pero no importa la cantidad de agua derramada. A las 3 de la fuente de agua de los bloques nunca ha disminuido en volumen. Kira también estaba fascinado por lo que ella trajo sobre una aún mayor en la cubeta para ayudar con las pruebas. Alvida inmediatamente agarró el contenedor más grande, se colocó sobre el canal de agua y comenzó a recoger y arrojar agua furiosamente por el costado del barco. 10 minutos después, miró fijamente el nivel del agua sin cambios en silencio.
La fuente infinita de agua se había mantenido perfectamente estable a pesar de sus mejores esfuerzos por drenarla. Tu poder de la fruta del diablo es demasiado poderoso, dijo finalmente. Es uno de esos legendarios tipos de logia, como lo que usan los almirantes de la marina. Marcus negó con la cabeza. Mi fruta se llama MC. ¿MC? Sí. Alvida no pidió más detalles, asumiendo que era algo con lo que no estaba familiarizada, lo que probablemente era cierto. Honestamente, incluso un almirante de la flota de la Armada probablemente no tendría ni idea si estuviera parado aquí en este momento. Entonces, ¿se puede utilizar esta agua para bañarse?, preguntó Kira con curiosidad, mirando el suministro limpio e interminable de agua dulce. Honestamente, no estoy seguro de si funcionaría correctamente para bañarse, admitió Marcus. ¿Quieren probarlo y ver qué sucede? Después de todo, en Minecraft, realmente no existía el concepto de estar sucio o necesitar limpiarte. ¿Por qué no construir un adecuado casa de baños? Kira sugerido es de esperar. ¿Beberías la leche? Capítulo 14. Prueba de armadura. Marcus ya había preparado un área de baño con anticipación, y ahora hizo algunas modificaciones para adaptarse a la solicitud de Kira. Aunque lo llamó una modificación, en realidad solo estaba reposicionando la fuente de agua al nivel del techo. Luego agregó 2 escalones de madera debajo del arroyo que caía para crear una plataforma estable. Esto convirtió el agua que fluía en un sistema de ducha improvisado. Extendió la mano para probar el flujo de agua. La sensación era extrañamente real, de hecho podía sentir el agua corriendo por su brazo. Pero cuando retiró la mano, estaba completamente seca, como antes. Al ver esto, Alvida trajo un balde y lo colocó directamente debajo del arroyo. Pronto se llenó de agua clara. Intentó verter esta agua en una zona de baño más grande que habían construido. Sin embargo, en el momento en que el agua tocó las tablas del piso de madera, pareció evaporarse instantáneamente, desapareciendo sin dejar rastro. Tal como esperaba, dijo Marcus, no particularmente sorprendido por este resultado. Había anticipado esta limitación basándose en su comprensión de la mecánica de Minecraft. Aunque el agua en el juego podría interactuar con las cubetas y fue aún potable cuando contenida, una vez que dejó un recipiente adecuado, se atenuaría de acuerdo a las reglas del juego. El agua todavía tenía algunas propiedades físicas aunque se podría salpicar al golpear superficies, crear ondas en grandes cuerpos de agua, y sentir húmeda al tacto al mismo tiempo que fluye. Pero una vez que se asentaron en cualquier lugar fuera de un contenedor designado, el agua, simplemente desaparecen. Eso es realmente extraño, Alvida murmuró. Trate de usar una cuchara de madera. Alvida tomó el cucharón de madera y experimentó con él. Los resultados fueron consistentes, podía contener el agua muy bien, pero tan pronto como la derramó, el líquido salpicó brevemente antes de desaparecer por completo. Luego decidió ser más creativa con sus pruebas. Ella salió corriendo y regresó con un tubo de bambú. Colocó un extremo del tubo en la fuente de agua y el otro extremo sobre su improvisada piscina de baño, con la esperanza de crear una tubería de agua. Pero el tubo de bambú no podía canalizar el agua en absoluto, el flujo simplemente se detenía en la entrada del tubo. Marcus asintió para sí mismo. Incluso en esta realidad, ciertas mecánicas de Minecraft todavía se aplicaban rígidamente. Cualquier recipiente diseñado específicamente para contener agua funcionaría perfectamente, pero no podría extraer o redirigir el agua que fluye utilizando métodos improvisados. Esto podría estar bien en verano, pero nos moriremos de frío en invierno, señaló Alvida. ¿Podemos calentar el agua de alguna manera? Probablemente no por medios normales, pero creo que podría tener una idea. ¿Cuál es tu plan? ¿No tenemos esa bañera que construí? Marcus colocó una esquina de la bañera de madera directamente debajo del chorro de agua. El flujo constante llenó gradualmente la tina con agua fresca. Luego apoyó toda la bañera en medio bloques y construyó una fogata debajo, creando un sistema improvisado de calentamiento de agua. Pronto, el agua dentro de la tina comenzó a burbujear y al vapor del calor. Increíble, dijo Kira emocionada, observando el proceso con fascinación. Sumergió el dedo en el agua caliente del baño, estaba perfectamente tibia, tal vez incluso un poco demasiado caliente. Apagar el fuego es simple, explicó Marcus, demostrando la técnica.
Solo necesitas rociar un poco de agua directamente sobre las llamas. Sacó una pequeña cantidad de agua de la tina y la dejó caer sobre la fogata. En un instante, las llamas se extinguieron por completo. Para volver a encenderlo, simplemente use un pedernal y acero en la superficie donde estaba el fuego. Alvida examinó la bañera más de cerca. A pesar de estar colocada directamente sobre un fuego abierto, no había marcas de quemaduras y, curiosamente, la bañera en sí permanecía fría al tacto. Parecía imposible. Increíble. A medida que Marcus hacía ajustes al fuego, podía sentir que la temperatura de la bañera cambiaba en consecuencia. Pero una vez que se apagó la fogata, la temperatura bajó a la normalidad de inmediato, no hubo un periodo de enfriamiento gradual. ¿Cómo hizo eso? Una vez que hayas terminado de bañarte, simplemente tira el agua, demostró Marcus inclinando ligeramente la bañera. El agua desaparece en el momento en que golpea las tablas del piso. Limpio, higiénico y respetuoso con el medio ambiente. Cero residuos o contaminación. Ahora ustedes dos pueden disfrutar de su baño mientras yo salgo primero, dijo, preparándose para dejarles algo de privacidad. Solo las dos niñas permanecieron en el área del baño recién construida. En este punto, ya no pudieron contener su entusiasmo por tener una instalación de baño adecuada. Pronto, ambos se sumergieron felizmente en el agua tibia, finalmente pudieron limpiarse adecuadamente después de días de navegación. Mientras tanto, Marcus se había mudado a otra parte de la nave y comenzó a fabricar armaduras a mano. Creó un juego completo de herramientas de hierro y equipo de protección, elaborando cuidadosamente cada pieza de acuerdo con los patrones que recordaba de innumerables horas de juego. Pero cuando se puso la armadura de hierro en su cuerpo, no hubo ningún cambio visible en su apariencia. Sin embargo, podía sentir claramente que llevaba algo puesto. La armadura se sentía ajustada y perfectamente ajustada, pero sorprendentemente liviana. Sus movimientos no estaban restringidos en absoluto, en todo caso, se sentía más seguro y confiado. ¿Significa esto que ahora tengo un cuerpo de hierro? Se preguntó en voz alta, examinándose a sí mismo. Tocó su ropa normal, pero no pudo sentir ninguna pechera de metal ni equipo de protección debajo de ellas. ¿Debería probar esto? Aunque Minecraft no permitía a los jugadores hacerse daño con armas, literalmente no podías apuntar a tu propio personaje, pero este ya no era un videojuego. En el mundo real, esa limitación no existía. Sacó una espada de hierro, luego la pensó mejor y la cambió por una espada de piedra, sintiéndose un poco cobarde, se decidió por una espada de madera para su experimento. Era una persona moderna que había vivido una vida relativamente segura y cómoda, por lo que, naturalmente, le tenía miedo al dolor. Apuntó la espada de madera a su pantorrilla y comenzó a presionarla contra su pierna, aplicando gradualmente más presión. Al principio, solo sintió que algo contundente presionaba contra su piel. Pero a medida que aumentaba la fuerza, comenzó a surgir una leve sensación de incomodidad. Aún soportable, sin embargo. Pero cuando presionó más fuerte de nuevo, de repente sintió que la espada de madera golpeaba algo completamente sólido. No penetraría más, sin importar cuánta fuerza aplicara. Sin embargo, continuó sintiendo solo ese mismo leve dolor, nada más intenso. Eso es bastante inteligente, dijo con aprecio, entendiendo cómo funcionaba el sistema de blindaje. El equipo de protección era completamente invisible cuando lo usaba, pero en el momento en que experimentaba incluso un ligero dolor o presión, la armadura se activaba automáticamente. Comprobó la durabilidad de las mallas de hierro en la interfaz de su juego y descubrió que no había disminuido en absoluto, lo que significa que sus pruebas anteriores ni siquiera se habían registrado como un verdadero ataque. Después de pensarlo bien, decidió probar un enfoque más decisivo. Blandió la espada de madera con fuerza genuina en su pierna. ¡Clan! El sonido del metal golpeando metal sonó claramente. La sensación fue como ser golpeado por una banda elástica, una picadura breve y aguda que se desvaneció rápidamente. Su piel incluso mostraba una marca blanca donde la espada había hecho contacto. Pero sorprendentemente, la durabilidad de su armadura aún no había disminuido en absoluto. Ese ataque definitivamente había contado como un intento legítimo de causar daño, pero el efecto protector era aproximadamente equivalente a su prueba de presión suave anterior.
Claramente, a menos que alguien usara suficiente fuerza para doblar el hierro, este nivel de incomodidad menor era el dolor máximo que experimentaría. En un sentido muy real, ahora tenía un cuerpo de hierro. Si eventualmente pudiera fabricar una armadura de diamantes, ni siquiera podría imaginar lo poderoso que se volvería, especialmente si pudiera encantarla con protección total 4. Aunque encantador requería puntos de experiencia, y hasta ahora solo era de nivel 1. No tenía idea de cómo ganar experiencia en este mundo. La minería y la fundición de minerales no le habían dado nada en términos de XP. Marcus incluso dudaba si matar monstruos generaría puntos de experiencia como lo hicieron en el juego. En cuanto a la cría colectiva y los reproductores, él tenía una teoría sobre eso. Probablemente no funcionaría. Si las turbas hostiles aparecían de forma natural, entonces el barco que había construido, o los túneles mineros subterráneos que había explorado antes de colocar antorchas por todas partes, ya deberían haber sido invadidos por criaturas. También sospechaba que tal vez solo los bloques que él había colocado personalmente podrían generar engendros de monstruos. Había probado esta teoría durante sus operaciones mineras con resultados decepcionantes. Incluso cuando había pavimentado completamente las áreas con adoquines, las había dejado en total oscuridad y se había alejado, nunca habían aparecido turbas hostiles. Finalmente, regresó a la cubierta principal para verificar su operación de ganado. Miró a los dos toros adultos, ahora enérgicos y sanos después de haber sido alimentados con trigo, junto con su ternero de forma cuadrada. Como todos los jugadores de Minecraft sabían, matar vacas proporcionaba puntos de experiencia. Aunque los animales bebés no perdían XP hasta que maduraban. Después de pensar por un momento, sacó un poco de harina de huesos y comenzó a cultivar rápidamente más trigo. Pronto, le había dado 10 pedazos de trigo al ternero joven. En el momento en que terminó de comer, creció instantáneamente a su tamaño adulto completo. Pero aún no levantó el arma. En cambio, dirigió su atención a los dos toros traumatizados que estaban cerca. Comenzaron a temblar bajo su mirada siniestra, sintiendo claramente que algo terrible estaba a punto de suceder. ¡Mu! No te acerques más, humano. Después de ser alimentados con otra ronda de trigo, partículas en forma de corazón comenzaron a flotar alrededor de ambos animales nuevamente. Los dos padres habían criado con éxito una segunda cría a través del poder del amor. La respuesta colectiva de los toros a este desarrollo. Estamos agotados. Por favor, acaba con nuestro sufrimiento. Capítulo 15. Jarabe de pueblo. Marcus no estaba en ninguna prisa para matar el becerro de inmediato. En lugar de eso, él se alimenta de trigo para ayudar a crecer rápidamente en un adulto. Entonces comenzó el proceso de reproducción de nuevo. Se parece a la cría de tiempo de reutilización. Sigue Minecraft tiempo, él observó, mirando el corazón. Partículas se desvanecen. Ahora hay 5 vacas bajo la cubierta de dosel, creando bastante el poco operación de la granja. Pero al igual que antes, el original del mundo real de los animales parecía auténticamente aterrorizada de estos recién nacidos criaturas. Especialmente los dos toros originales, en este momento estaban acurrucados en la esquina, temblando. Marcus alimentó con trigo a otro ternero y, en cuestión de momentos, se transformó en una vaca adulta. Al mirar a los animales originales cada vez más traumatizados en el refugio, sintió una punzada de culpa y decidió llevar a la vaca recién madurada a una habitación separada para lo que vendría después. Miró a la vaca en bloques que lo acariciaba cariñosamente y le dio unas palmaditas en la cabeza. Lo siento por esto, amigo. No es nada personal. Entonces Marcus se levantó de un salto y golpeó a la vaca con el puño. Como era de esperar, la vaca simplemente entró en pánico y corrió en círculos, emitiendo mugidos angustiados pero sin mostrar signos de lesión o agresión. Finalmente, con un segundo golpe, la vaca se disolvió en una bocanada de humo verde, desapareciendo por completo y dejando atrás 2 esferas de experiencia brillantes y varios trozos de carne cruda. Funciona igual que en el juego. Al mirar los apenas 3 pedazos de trigo que le quedaban en la mano, se dio cuenta de que depender de la matanza de ganado para subir de nivel iba a ser un proyecto a muy largo plazo. Bueno, supongo que lo tomaré con calma y firmeza. Miró hacia atrás a las vacas en la principal área de refugio.
Los dos originales en el mundo de los toros había servido a su cría a propósito, pero ahora eran básicamente de espacio y recursos. Solo entonces, las dos chicas salieron de su baño, fresca y limpia. Marcus, ¿esta agua realmente funciona para el baño?, Alvida confirmó con una sonrisa satisfecha. A pesar de que su deslizamiento de la fruta significaba que su piel no podía ensuciarse más, Kira no tienen esa ventaja. La niña se había fregado a fondo, frotando tanta suciedad acumulada que el agua del baño se había vuelto turbia. Pero cuando el agua sucia se vertió en la cubierta, desapareció rápidamente de acuerdo con las reglas de Minecraft. Aunque parte de la suciedad permanecía en los tablones de madera, los bloques de madera MS tenían una función de autolimpieza que los restauraba a un estado impecable en cuestión de segundos. ¿Hay otra vaca ahora? Entonces, ¿qué quieres para almorzar? ¿Qué tal un poco de carne asada? Ya nos los estamos comiendo. Espera, ¿realmente vamos a comerlos? Kira parecía reacia al principio, mostrando cierto apego a los animales. Luego, inmediatamente devoró 2 patas de ternera asadas sin más reparos morales. Después de eso, Marcus procesó las ovejas y los pollos de manera similar, dejando solo las versiones de Minecraft de los 3 tipos de animales en su barco. Al final resultó que, solo los animales MC proporcionaban puntos de experiencia cuando los mataban. Kira adquirió con éxito una gallinita blanda para mascotas que no defecaba, no necesitaba alimentación constante y no tenía olores extraños. En cuanto al resto del ganado de Minecraft, Marcus los colocó individualmente en varias habitaciones vacías a lo largo de su nave expandida para mantenerlos organizados y contenidos. Desafortunadamente, no había bloques de pasto disponibles en el barco, solo tierra, por lo que las ovejas no podían regenerar naturalmente su lana a través del pastoreo. Aún así, podía criar corderos, esperar a que maduraran y luego esquilarlos para la producción de lana renovable. Hizo una cama estilo Minecraft y se acostó sobre ella con curiosidad, preguntándose si tendría alguna propiedad especial. No pasó nada. La cama MC no era particularmente dura ni incómoda, y acostarse en ella se sentía como descansar en cualquier cama común. ¿Podría ser porque es de día? Lo intentaré de nuevo esta noche. Cuando llegó la noche, Marcus se subió ansiosamente a la cama para probar sus habilidades. La esperada habilidad de saltarse la noche no se activó como esperaba, sino que una ola de somnolencia abrumadora se apoderó de él. A los 3 segundos de que su cabeza golpeara la almohada, estaba completamente inconsciente. Cuando volvió a abrir los ojos, ya amanecía sobre el océano. Miró fijamente al techo de madera sobre él, sintiéndose bien descansado. Eso fue increíble. Nada de sueños. Sin fatiga residual. Se sintió completamente renovado y lleno de energía cuando se levantó. Pasando a la cubierta principal, encontró a Kira ya ocupada en el trabajo, levantando el ancla que había echado la noche anterior. Buenos días, Marcus. Hoy te has levantado temprano. Deberíamos llegar a una nueva isla pronto, hay un lugar llamado Villa Sirup. Deberíamos detenernos allí para reabastecernos. Aunque no habían comprado muchos suministros en Orange Town, con las habilidades de Marcus proporcionando comida ilimitada y agua dulce, los 3 nunca estuvieron en peligro de pasar hambre o sed. Jarabe de pueblo. Ahí es donde Luffy conoce a Usopp, pensó Marcus para sí mismo. La tripulación de Luffy es de aproximadamente 2 días por delante de nosotros. Me pregunto si el incidente de Kuro ya terminó. Si no ocurre nada inesperado sucede, esta podría ser nuestra única oportunidad de encontrar a los piratas del sombrero de paja antes del Logueto. Él trató de recordar la línea de tiempo y parecía recordar algo acerca de otras islas en esta área también. Allí estaba también la isla de los animales raros. Lo que sea, lo vamos a averiguar cuando lleguemos allí. Desde ya estamos rumbo de esa manera, bien podría parar y mirar alrededor. Al mediodía, habían llegado a la costa y podían ver la isla con claridad. Al mirar el paisaje familiar, Marcus sintió que aumentaba su emoción. Después de pasar tantos días en el mundo de One Piece, finalmente estaba a punto de encontrarse con el mismísimo Monkey de Luffy. Se preguntó qué pasaría cuando realmente se encontraran cara a cara. Los 3 desembarcaron de su barco. Alvida se sorprendió de que Marcus hubiera decidido acompañarla. ¿No vas a minar hoy? No por un tiempo.
Además, nuestro barco no puede contener mucha más carga de todos modos, dijo Marcus honestamente. Alvida se sintió un poco decepcionada por esta noticia. Aunque ya habían obtenido una enorme fortuna en oro, ¿quién se quejó alguna vez de tener demasiado dinero? Si podían adquirir enormes cantidades de oro en cada isla que visitaban, ella sentía que podía despertarse sonriendo solo pensando en las posibilidades. ¿Tú también vienes?, le preguntó a Akira, ya que la niña era conocida por ser tímida y prefería quedarse en el barco. Pero quizás después de pasar tantos días juntos, la niña gradualmente se había vuelto más cómoda y extrovertida. Al menos ya no parecía tan tímida y retraída como cuando se conocieron. Y ya sea por una mejor nutrición o por las propiedades especiales de la comida de Minecraft, su apariencia previamente demacrada y desnutrida había mejorado. Marcus dijo que podríamos conocer a alguien que sepa a dónde fue Kobe, explicó Kira con esperanza. Alvida miró a Marcus con sorpresa, pero no pidió más detalles. Los tres subieron la pendiente desde la playa y pudieron ver un pequeño pueblo enclavado en la distancia. Echemos un vistazo a nuestro alrededor. Marcus abrió el camino. Al ver su entusiasmo, Alvida sonrió y siguió de buena gana. La isla estaba llena de cantos de pájaros y flores en flor. De vez en cuando pasaban agricultores trabajando en sus campos, cuidando cultivos y ganado. El entorno general no era muy diferente de lo que podrías encontrar en una zona rural tranquila en la tierra, todo lo que esperabas estaba allí. Marcus recordó de repente un detalle importante. El lugar donde habían aterrizado podría ser una de las dos únicas rutas que proporcionaban acceso al interior de la isla. En la historia original, Usopp había equivocado la dirección y había colocado un montón de trampas de marea negra a lo largo de este camino. Pero ahora no había nada. Pensando en esto, condujo a sus compañeros al pueblo. Parecía que el destino estaba interviniendo, los tres corrieron directamente hacia Luffy, Zoro, Nami y Usopp, que caminaban juntos por la calle principal. Por lo que parece, el incidente de Kuro aún no había estallado o ya estaba completamente resuelto. Cuando Marcus, primera manchada de ellos, los 4 piratas de sombrero de paja, apareció completamente ileso y de buen humor. Antes de que pudiera decidir cómo acercarse a ellos, Alvida no pudo contenerse por más tiempo. Marcus. Lo tengo. Recordando su plan, Marcus no dudó, cambió a la ranura de inventario que contenía la masa de hierro de Alvida y le arrojó el arma. Alvida lo captó sin problemas e inmediatamente asumió una postura amenazante. Mocoso de sombrero de paja. No puedo creer que realmente aparecieras aquí. Sus palabras, llenas de intención asesina y rabia, conmocionaron a las 5 personas presentes, los 4 sombreros de paja y Kira. La niña no podía entender por qué Alvida de repente se había vuelto tan agresiva y hostil. Después de todo, en su experiencia de los últimos días, Alvida había sido amable y cariñosa, incluso ayudándola a fregarse la espalda durante los baños. ¿Quién lo eres? Luffy frunció el ceño confundido ante Alvida, claramente sin reconocerla en absoluto. Usopp miró a Alvida con una expresión extraña, luego le dio a Luffy una mirada curiosa. La mirada de Nami inmediatamente se centró en la masa con púas en las manos de Alvida, y su expresión se puso seria. Habiendo pasado años sobreviviendo en el mar, había desarrollado buenos instintos para juzgar a las personas, esta mujer definitivamente era fuerte y peligrosa. Aún así, no pudo resistirse a molestar a Luffy. ¿Podría ser tu novia? Zoro observó la confrontación en desarrollo con interés, aunque su atención se centró principalmente en Marcus. Después de todo, Marcus acababa de producir un arma de la nada, claramente la habilidad de algún tipo de usuario de fruta del diablo. La sonrisa de Alvida se ensanchó. No es de extrañar que no me reconozcas. Solo adelgacé un poco. Desde que me mandaste a volar con ese puñetazo, he estado pensando en encontrarte, día y noche. Al escuchar su declaración explosiva y algo sugerente, la expresión de Nami se volvió incómoda. Luffy parecía aún más desconcertado y confundido. Kira. Dime, ¿quién es la mujer más bella del mundo? La pregunta familiar. Luffy pareció captar un indicio de reconocimiento. Kira, de repente llamada, se estremeció al principio, pero pensando en la impresionante apariencia de Alvida, respondió honestamente. Debería ser, tú, Alvida. La redacción familiar, el nombre familiar, todo encajó en su lugar para Luffy.
Después de todo, no había pasado tanto tiempo desde su último encuentro. Ah. Eres esa mujer gorda. Luffy había pisado directamente la mina terrestre más grande posible.